Aprender, luchar y amar, y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Amables televidentes, muy buenos días. Como ven, hoy originamos Despertar Educativo nuevamente desde las calles del centro de la ciudad de Medellín, acompañando a los docentes y a sus familias en la jornada de protesta por el pésimo servicio de salud y en el marco del paro nacional de 24 horas convocado por FECODE. Alejandra Ríos, buenos días. Buenos días, Jaime y televidentes. Hoy también les hemos preparado la más completa información sobre la 39ª Asamblea General de Delegados de Adidas. Bienvenidos. Atención, 1.179 nuevos afiliados tiene Adidas. Su ingreso fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General de Delegados. Asamblea General de Delegados de Adidas apoyó plenamente el proceso de paz. Importante, después de más de 20 años vuelven a la Asamblea de Adidas secretarios de Educación de Medellín y Antioquia. Atención, la próxima semana nueva reunión entre las partes para avanzar en la devolución de los dineros descontados. Primas extralegales serán pagadas en agosto y en diciembre en Medellín. Masiva respuesta del magisterio antioqueño y comunidad en general a la marcha convocada por FECODE este 1 de junio. Llovieron las quejas por la pésima atención médica. Bueno, continuamos aquí acompañando a los docentes en la marcha en el marco del paro 24 horas. Me encuentro con una directiva de... ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde trabaja? Tulia Inés Ruiz y soy la presidenta de Subdirectiva Santa Fe de Antioquia. Drama de los maestros en Santa Fe de Antioquia y la atención médica. El drama que tenemos es el no pago oportuno al hospital, que a veces hemos tenido suspensiones, y el represamiento de las citas con especialistas que se están demorando 2 y 3 meses. El gran problema que nos afecta. Muy bien, profesora Tulia, ahora vamos con el primer informe de la Asamblea General de Delegados, que tiene que ver con la parte académica. En el primer día, en la primera jornada, estuvieron invitados 3 especialistas. El ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Aurelio Suárez, el docente y el directivo, es el miembro de la Comisión de Ética, Santiago Mazo, y el ejecutivo de FECODE, Carlos Rivas. Escuchemos qué plantearon. La 39ª Asamblea General de Delegados, que contó con la asistencia de más de 700 delegados oficiales, fue instalada por el presidente de la organización, Magíster Luis Fernando Ospina Yepes, quien en principio concedió la palabra a algunos invitados especiales, entre ellos los delegados de la CUN Nacional, quienes actualizaron de lo que viene reclamando esta organización gremial, pero se hizo énfasis en el tema de la paz. Bueno, damos un informe de la presencia de la CUT en la OIT. En este momento se desarrolla la conferencia. Como CUT hemos expresado al movimiento sindical internacional y al tripartismo, por supuesto, que la CUT se compromete con los procesos de la paz en Colombia, pero una paz con justicia social, y no por eso nos comprometemos con la política antiobrera que viene desarrollando el gobierno de Santos, que no es otra cosa que una política regresiva que afecta a la clase trabajadora. Desde los trabajadores y las trabajadoras de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, desde el magisterio, es el gran compromiso a que avancemos con la salida negociada del conflicto armado, y cómo desde la escuela, desde el colegio, miramos pedagógicamente el trabajo de la paz, donde sean territorios donde no haya ningún tipo de violencias, que podamos decir que verdaderamente se va a hablar de la paz en los colegios y escuelas pedagógicamente, donde se atienda a las víctimas del conflicto armado, donde a las mujeres se les respete su integridad y se les escuche sus propuestas, donde los jóvenes que van a salir de este conflicto al posconflicto y a la vida civil sean atendidos, y que tenga todo un proceso de pedagogía, el proceso de paz, desde la escuela y desde el colegio, desde el compromiso
de la maestra, del maestro, en que avancemos realmente en una paz que tanto necesita Colombia. También tomaron la palabra dos abogados que han tenido que ver con las reclamaciones de muchos docentes en el país. Giovanni López Quintero, quien anunció demandar el proyecto de ley de presupuesto nacional. Efectivamente, el año inmediatamente anterior el gobierno nacional cambió las reglas del juego para el reconocimiento de las cesantías a todos los maestros del país. Mientras todos los empleados públicos del país recibirán sus cesantías dentro de los 60 días siguientes, los maestros con la nueva ley de presupuesto aún está en incertidumbre el tiempo que se demorará ese reconocimiento. Porque no puede ser posible que hayan tratado a los maestros como empleados de sexta categoría al haberle cambiado la ley 1071 a una ley diferente. Solo los maestros no tendrán término para su reconocimiento y ese reconocimiento será muy ínfimo. Esa situación nosotros la demandamos ante la Corte Constitucional, la ley del presupuesto está demandada y fue admitida ante la Corte Constitucional esa respectiva demanda. Estamos esperando que los conceptos del procurador que fueron positivos, los conceptos de la Universidad Pedagógica que fueron positivos sean acatados por la Corte Constitucional y se deje incólume la sanción por la mora en las cesantías que estaba establecida de un día de salario por un día de tardanza después de los 70 días en el reconocimiento de las cesantías que estaban establecidas en la ley 1071 del año 2006. El Consejo de Estado se excedió en su potestad para acabar con la retroactividad de las primas. Miren, nosotros no compartimos ese fallo de las primas de servicio. Nosotros consideramos que la Corte Constitucional en un fallo previo había sido muy claro. Por eso hoy estamos presentando las respectivas acciones constitucionales ante la respectiva Corte Constitucional, que será la última que definirá esa controversia en Colombia. El segundo abogado invitado fue el asesor externo de FECODE, Jorge Humberto Valero, quien también anunció demandas contra las decisiones del gobierno nacional. Porque el gobierno produjo de manera unilateral esta norma, modificando los estatutos actuales y rompiendo el acuerdo que se hizo el 8 de mayo pasado. Y porque la norma viola la Constitución, al decir de la Corte Constitucional, porque el gobierno no tiene facultad para adelantar este tipo de regulaciones. Específicamente, ¿qué establece el 490 que no tiene el gobierno facultades para hacer esto? Formas de ingreso, formas de acceso, formas de ascenso, de retiro, crea tipos de docentes y el gobierno no tiene facultad para producir este tipo de normas. El ex senador de la República, Jorge Eliezer Guevara, también tomó la palabra durante la primera sesión de la Asamblea de Delegados. Su intervención se centró en el tema de la paz. Bueno, llevamos 50 años de guerra. Entonces, yo hice un Twitter que día diciéndole, oiga, se escandalizan porque llevan 3 años negociando en La Habana y no dicen nada porque llevamos 60 años haciendo una guerra. Yo creo que el país ya no resiste más guerra. FECODE ha tomado una decisión por unanimidad. Hacía muchos años no se tomaba una decisión por unanimidad en FECODE que vamos a acompañar el proceso de la paz y que vamos a ir al plebiscito. ¿Sí? Nos gastamos 28 billones de pesos en el conflicto armado. Esa platica iría muy bien para educación. Pero además tenemos 8 millones de víctimas, no aguanta más el país. Vamos con todo, vamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de ganar el plebiscito, aclimatar la paz en el país. No tenemos otra salida. Colombia será otro país si dejamos la violencia para resolver los conflictos de la política. Vamos por la paz, vamos con fuerza, vamos por una nueva Colombia, que es lo que necesitamos. Intervino en esta Asamblea General de Delegados el secretario de Educación de Antioquia, quien sostuvo que la presente administración está por gobernar con los maestros y no contra ellos. Dijo que su directriz en la Secretaría de Educación es el mejor trato para los docentes que busquen allí algún servicio, pero se refirió además a los dineros descontados en el año 2001. Vos lo decís, es un proceso muy largo que estamos reuniéndonos con los diferentes equipos jurídicos, ya tenemos algunas apreciaciones de diferentes organizaciones, del Ministerio de Trabajo, también estamos de la mano con el Ministerio de Educación y los asesores jurídicos de FECODE para poder llegar a tomar una decisión frente al tema. Pero el miércoles próximo siguiente va a haber una reunión, entiendo. El miércoles 8 de junio se reunirán los 2 equipos jurídicos, Secretaría de Educación, Gobernación de Antioquia,
con el doctor Valero, entiendo asesor jurídico de FECODE, y con su equipo para poder ir allanando caminos para que la decisión sea la mejor. Pero los remanentes que tiene la gobernación podrían servir para devolver los dinero o no, o para qué más sirve. Es que los remanentes que tiene la gobernación de alguna manera tienen una destinación y hay primas extralegales y hay unas responsabilidades que nosotros no podemos obviar. Lo que estamos buscando precisamente es que las decisiones jurídicas no sean sencillamente el resultado de una pasión que están con todo el derecho de reclamarlo, sino que sean el resultado jurídico que se requiere. ¿Los dineros descontados se pagarían indexados o no? Yo no me atrevo a decir frente a eso algún tema. Se reúnen los dos equipos jurídicos y de ahí deben salir las decisiones. Igualmente, el secretario de Educación de Medellín, Guillermo Patiño, se dirigió a la Asamblea General de Delegados. Allí reiteró las políticas de afianzamiento de la educación pública en esta capital. Sí, señor, para esta administración la defensa de la educación pública es fundamental y como un hecho concreto vamos a continuar durante el segundo semestre todo un proceso de oficialización, es decir, colegios 11 que han estado en principio por contratación de matrícula por cobertura y que definitivamente tenemos la decisión de que sean administrados por profesores, rectores y coordinadores de la educación oficial. Es una muestra de esa intención de defender este derecho fundamental de nuestros niños y para ello pues ya iniciamos. La primera decisión es oficializar y fue oficializar la escuelita de Altos de la Torre que ya está funcionando con nuestros profesores. Prima extralegal que está pendiente, ¿cuándo se va a pagar? ¿Fechas? Sí, fue una decisión y un compromiso de nuestro señor alcalde con los profesores de la ciudad de Medellín y se ha determinado que se pague la primera parte en el mes de agosto y la segunda de diciembre de esta vigencia 2016. Las primas de 2015 que también se hablaron, ¿qué? Sí, por ahora queremos ser muy respetuosos y responsables con la información y es que ya estamos apropiando los recursos del 2016, lo otro pues ya lo conversaremos y lo pediremos también al ministerio. Ya en la parte académica fue invitado a la 39ª Asamblea General de Delegados el excandidato a la alcaldía de Bogotá, Aurelio Suárez, quien tocó los temas económicos nacionales, la reforma tributaria, el sistema general de participaciones. Dijo que para el magisterio hay dos grandes retos en este segundo semestre del año. En primer lugar, pues todos los retos del paro reciente que ustedes acaban de llevar a cabo esta semana, el tema de salud, de tercerización, de los provisionales, del decreto 583, pero se presentan efectivamente nuevas dificultades. En primer lugar, el gobierno tendrá que presentar el próximo 20 de julio una reforma constitucional para el Sistema General de Participación, que es el que destina los recursos para la educación, para municipios y departamentos. En la actual situación de desaceleración económica y de crisis fiscal, ese es un debate muy importante. En segundo lugar, la deuda contraída por municipios y departamentos, de la cual hoy es solidario el gobierno nacional y debe pronunciarse. Y en tercer lugar, y es muy importante, la reforma tributaria que se está cocinando, que es francamente una agresión, una lesión y un daño enorme a los presupuestos, al bienestar y a la calidad de vida de las mayorías trabajadoras, de las clases medias y por supuesto de los sectores más populares de Colombia. El gobierno colombiano, que durante los últimos 20 años le entregó a las grandes empresas beneficios tributarios por más de 100 billones de pesos, ahora quiere recuperarlos sobre la base de gravar los consumos de la canasta básica, imponerle impuesto de renta a todos los trabajadores de Colombia. Por lo menos el 50% de los trabajadores formales del país van a tener que pagar renta, todos los docentes de Colombia tendrán que pagar renta, los pensionados tendrán que pagar renta y el país tendrá que levantarse de alguna manera a criticar y a cuestionar y a resistir de buena manera este atropello del gobierno de Santos contra los trabajadores y contra las grandes mayorías nacionales. También en la parte académica intervino el excomisionado de ética de ADIDA, Santiago Mazzoloaiza, su tema, la Cátedra de la Paz. Hemos dicho cómo los acuerdos que se están trabajando en La Habana son de altísimo interés
no solo para Adidas, sino para la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. ¿Por cuánto? Todo lo que tiene que ver con el acuerdo número 1, el campo, el desarrollo rural integral, allá está la educación y ese sector ha sido muy marginado también de las organizaciones sindicales, así como lo fue del gobierno. 2, el acuerdo sobre drogas ilícitas también, porque es en el campo donde se producen y son los menores de edad los que están siendo victimizados para comercializarla como microtráfico. 3, cuando se habla de víctimas, también las víctimas son esos padres de familia y esos estudiantes que tenemos en las instituciones educativas. Así cada uno de los acuerdos, pero además que esos acuerdos de paz deben llegar al proyecto educativo institucional en los componentes teleológicos, en la misión, en la visión, y que de allí se deduzcan las formas pedagógicas, no violentas, antes que formas jurídicas para la solución de conflictos intraescolares y o con la comunidad educativa. El tercer invitado que había sido convocado a la parte académica, Carlos Rivas, ejecutivo de FECODE, no pudo asistir. Bueno, maestro, ¿cuál es su nombre? Norman Izaza, soy delegado y miembro de la subdirectiva por el municipio de Jericó. Bueno, un municipio, Norman, que ha tenido una situación dramática en cuanto a la prestación del servicio de salud por la médico preventiva. ¿Ustedes hoy por qué marchan? Hoy marchamos para acompañar al magisterio colombiano. Fundamentalmente estamos marchando por los docentes que se quedaron dictando clase, porque no han podido comprender que el tema de la salud es un tema muy complejo. Nos enteramos esta misma semana que habrá un embargo por 490.000 millones de pesos. Las entidades prestadoras del servicio de salud se van a unir y ante un tribunal de arbitramiento van a embargar ese dinero a la fiduprevisora. Los docentes no nos hemos podido dar cuenta de que si embargan por esa cantidad a la fiduprevisora, no solo se afecta el tema de la salud, se está afectando las prestaciones sociales, las cesantías, las primas de los docentes. Y hay gente que no está marchando hoy, que está a esta hora en clase y no se ha podido dar cuenta de eso. Por eso marchamos fundamentalmente. Y es que recordemos que ustedes el año pasado tuvieron inclusive 3 cortes en el año. 3 cortes, fuimos de los pocos municipios que tuvo 3 cortes en la prestación del servicio social. ¿Qué pasa? Esto es un ciclo que no se termina, no le generan los dineros a las entidades prestadoras del servicio. A su vez tampoco la fiduprevisora genera los ingresos a Fundación Médico Preventiva y el afectado es el usuario. Así que estamos marchando con justa causa porque el sistema de salud en Colombia ha colapsado. No solo el magisterio, es en todo el país. Por eso todos los colombianos deberíamos estar aquí marchando por el tema de la salud. Despertar educativo. Muy bien, también esta marcha del magisterio la acompañó un grupo de estudiantes y de gente joven y voceros de las mingas campesinas que a lo largo y ancho del país se han pronunciado esta semana en diferentes manifestaciones y me acompañan uno de los voceros. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Daniel Pardo del Congreso de los Pueblos. Esencialmente, ¿qué están reclamando? Lo que estamos reclamando es que el gobierno cumpla lo acordado y se disponga a negociar los 8 puntos del pliego que tiene la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Bueno, maestra, ¿cuál es su nombre? Doriela Montoya. Maestra, ¿cuál ha sido el problema que usted ha tenido con la médico preventiva? Pues la demora en la atención, en la prestación de servicios, sobre todo de profesionales, especialistas, y las urgencias. Terrible, terrible la clínica que nos asignaron, que es la Clínica Conquistadores. Se muere uno allá, no hay urgencias para los docentes. La explicación de la vestimenta y los elementos que hoy traen. Pues es una justicia injusta para la salud, es una justicia enferma, aporreada, porque realmente para la clase docente no hay justicia en cuanto a salud y en cuanto a, digamos, muchas reivindicaciones laborales. Bueno, por otro lado les cuento que en la tarde, el jueves, se presentaron los informes del sindicato en la Asamblea General de Delegados. Escuchemos una síntesis de lo que pasó.
Con la asistencia de más de 700 delegados, inició la 39ª Asamblea General en la que rindieron informe de sus actividades firmas como la Presidencial, Fiscalía y Tesorería. Encuentro en el que se destaca la aprobación por unanimidad de los 1.179 nuevos afiliados a Adida. Bueno, realmente me siento muy complacido por los resultados en la Asamblea de Delegados, al menos de una información parcial, y es que se reconocieron 1.179 nuevos afiliados a la organización sindical. Adida hoy tiene un porcentaje de afiliación entre el 80 y el 81%, que es la tasa de afiliación quizá más alta que hay en el país. Eso nos da un reflejo de que Adida está consolidada legal y legítimamente. Ese reconocimiento pues de los nuevos afiliados. También otro proceso que hay que validar es la presencia de un significativo número de delegados que también le da validez a la Asamblea General de Delegados. Alrededor de 700 maestros delegados en esta 39ª Asamblea General de Delegados. De otra parte, reconocer que si viene un proceso de compromiso de parte de las fuerzas políticas para estructurar una nueva propuesta de estatutos, como se llegó solamente hasta el artículo 34, función del fiscal, y faltaron otros aspectos, se toma la determinación de que este año no hay reforma de estatutos, puesto que no se cumplió a cabalidad, digamos así, con la decisión de la Asamblea General de Delegados. Por lo tanto, seguirá esta comisión y se estructurará la propuesta hacia la próxima Asamblea General de Delegados. También es necesario reconocer la presencia de los dos secretarios de Educación de más número de maestros en Antioquia. La presencia del secretario de Educación departamental, el padre Néstor David Restrepo Bonet, y la presencia del secretario de Educación de Medellín, el doctor Guillermo Patiño. Por lo tanto, consideramos que hace más de 20 años que en Adida no se veía la presencia de unos secretarios de Educación tan connotados y que dieron muy buenas noticias a los de la Asamblea General de Delegados. También es un reconocimiento a la organización sindical y dan noticias muy importantes. Ya Medellín anuncia el pago de las primas extralegales para agosto y la otra cuota, digámoslo así, antes de finalizar el año. Ese reconocimiento es muy importante. Y de parte del secretario de Educación departamental, el aviso de que se va a sostener la reunión con la Comisión Jurídica para determinar el pago de las primas extralegales más que a los maestros en su retroactividad, se reconoce la devolución de los dineros descontados y para eso nos convocan a una reunión, de modo tal que hay noticias muy importantes para el magisterio antioqueño. Finalizo con un hecho lamentable: se detectó una falsificación de cheques en Adida, pero también se detectó quién lo había hecho, se hizo la denuncia ante la Fiscalía y la Comisión de Ética y se recuperaron esos dineros porque fueron devueltos. O sea, quien lo hizo retornó, digámoslo así, esos dineros a Adida y estableceremos pues mucho más controles, pero por lo menos ahí el patrimonio del sindicato se recuperó y fue una labor conjunta de las tres firmas y también con el apoyo de la Junta Directiva de Adida. De modo que Adida sigue vigente defendiendo la educación pública y los derechos laborales y prestaciones del magisterio antioqueño. El extesorero Wilfredo Machado de Adida también asistió a la asamblea con la responsabilidad de aclarar e informar las acciones de 2015-2016 y de paso presentó al nuevo tesorero de la organización sindical, Hamilton Palacios. Bueno, se presenta ahora un esquema de inversiones durante la vigencia anterior del 2015. Posteriormente se da un informe general de todas las líneas de acción que se establecieron, dándole cumplimientos a algunas y estableciendo retos para esta vigencia de 2016 que ya va a ejecutar el compañero Hamilton, dado que yo soy funcionario de la gobernación, o sea que ostento el título de ex tesorero, y eso hace que asumamos un compromiso para dejar saldados la vigencia de 2015, que fui yo como tesorero activo quien ejecutó.
Aprovecho este espacio para despedirme de mis compañeros, decirles gracias por su apoyo y respaldo. Seguimos en la actividad política y sindical y esperamos el respaldo de cada uno de ustedes. También en nuestro informe manifestamos cierta anomalía que se dio durante el mes de diciembre con relación a unos cheques. En asamblea se dieron las aclaraciones pertinentes y ya es que Comisión de Ética que va a verificar si lo que se hizo bien o si no se actuó en su momento como debía hacerse. Un resumen de esos gastos mensuales que usted pudo contarles a los maestros. ¿Cuáles eran esas deudas, esos compromisos que ustedes tenían? Bueno, aquí hay unos compromisos de juntas anteriores, siempre lo hemos dicho, ahora también salen demandas de funcionarios de juntas anteriores que le toca responder esta junta directiva, ya se están haciendo los correctivos, tenemos también los abogados pertinentes para que hagan la defensa de Adidas y los compromisos mensuales que se tienen que asumir con los empleados, con la parte jurídica, con el mantenimiento de la sede y otros gastos que la asamblea, como la de esta semana, están aprobando. Y por último, ¿qué compromisos quedan para el 2016? Compromiso, seguir con la lucha sindical, estar atento a los llamados de nuestra organización. Esta semana hicimos un paro, felicitaciones a todos los compañeros que salieron. No podemos quedarnos en las aulas cuando tenemos dificultades de salud y ese era el objetivo fundamental de este paro que se dio en el país y esperamos que nos sigan respaldando y sigan acudiendo a los llamados de su organización sindical Adidas, que es la de ustedes, la mía y la de todos nosotros. Con un llamado al respeto, la diferencia y el sano debate, fue finalizando el primer día de la Asamblea Estatutaria con la intervención de la Fiscalía. Esta es la síntesis de su informe y tareas pendientes en el 2016. A esta 39ª Asamblea Estatutaria de Delegados como fiscal dimos cuenta de nuestras acciones que hemos realizado en cumplimiento de los estatutos, del artículo 34 de los estatutos de la organización sindical. Dimos fe de la forma como los 11 directivos de manera unitaria hemos participado y apoyado de las tareas y acciones programadas por Adidas, FECODE y la CUT. Hemos convocado a la unidad también en torno a la defensa de la institución Adidas, FECODE y CUT, pero también hemos llamado a corregir algunas fallas, algunos errores que hemos cometido los directivos. Se presentó una situación muy difícil en el manejo financiero, fue lo duro de este informe que hallamos al regresar por nuestra gestión algunas firmas falsificadas del presidente, del fiscal y el tesorero. Este tema fue denunciado a la Asamblea de 7 cheques cobrados indebidamente. Estamos en la Fiscalía General de la Nación con las denuncias correspondientes y esperamos dar informes más concretos en próximos días. De igual manera, dimos fe de la ganas de luchar de la máxima Asamblea Estatutaria de Delegados a aprobar un plan de acción contundente para rechazar la reforma tributaria, la reforma pensional, las propuestas que tiene el gobierno, pero también salimos unificados de esta Asamblea en materia de la lucha por las transferencias para los entes territoriales. Vamos a realizar un encuentro nacional para defender las transferencias para los entes territoriales y estamos convocando a los gobernadores, a los alcaldes, porque el gobierno tiene la intención de rebajar los recursos para la educación, la salud, la inversión social. Es una pelea unificada, creemos que hubo un buen ambiente, se ha dado buen debate entre todas las comisiones y nosotros desde la Fiscalía seguiremos apartando lo mejor de sí para sacar adelante nuestra organización sindical Adidas. ¿Qué temas pendientes quedan hoy? ¿Qué tareas, qué compromisos con los delegados? Con los delegados salimos con un compromiso muy fuerte de la reforma estatutaria que no se pudo dar en esta Asamblea. No hubo reforma estatutaria. Hay que llamar la atención a las fuerzas políticas, a los delegados también, porque no atendieron la decisión tomada en la pasada asamblea, cuál era la de organizar una comisión que trabajara en serio las propuestas de reforma estatutaria de nuestra organización sindical. Hubo fallas de todos los delegados y de todas las fuerzas políticas y por eso queda esa tarea, esa gran tarea pendiente de reformar los estatutos de la organización sindical. Es una tarea que tenemos que cumplir, pero debe haber responsabilidad de los dirigentes, de los directivos y de los delegados. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.